uno por aquí, el otro por allá, se ve un poquito en los gatos. Difícil, complejo de evaluarlos, ¿ya? Las cruras diafragmáticas, es decir, los pilares, los que van por arriba teniendo el diafragma, y esas cruras que yo les digo que divergen o están paralelas según la posición de la proyección lateral, ¿cierto? Del lado. En el caso de los felinos siempre están muy cerquitas, ¿ya? Entonces normalmente no van a diverger mucho, se van a ver muy paralelas. No es. Entonces, por ahí es donde tenemos que ver si es que es izquierda o derecha, la radiografía de la vertebral. Ahí no nos sirve la cruz, en el caso de los gatos, ¿ya? Y también, ya se los había comentado cuando estaban viendo este ángulo lumofrénico en el caso del perro. ¿Se acuerdan que yo les dije que el ángulo lumofrénico en el caso del perro, acá tenemos las vértebras, este ángulo que se forma acá contacta directamente con las vértebras de allá arriba? Ya. En el caso del gato no ocurre. ¿Por qué? Porque ahí va a estar una musculatura. Es decir, vamos a tener una franja de densidad de tejido o agua, y más abajo recién voy a tener este ángulo lumofrénico. No es que no exista, sí existe, pero hay que tener en cuenta que está ocupado por esta musculatura sublumbar que es propia del gato. ¿Ya? ¿El caballo igual parece? ¿Perdón? El caballo también parece. La pillaste. No, no te voy a mentir, yo no me sé la radiografía, al menos de las patas del caballo, no, yo de las patas te canto, te hablo todo, pero la radiografía de las patas no. ¿Ya? Ya, entonces, les había comentado yo también en la hermosa grabación que les hice, me disculpan la cara, que los felinos también tienen variaciones, y que estas variaciones van, en el caso de ellos, por edad y por condición corporal. No es una variación racial como si en el caso de los caninos, ¿cierto? Entonces acá nos vamos a encontrar también tres tipos de tórax. Vamos a tener el tórax joven y magro, que obviamente es el que a todos nos gustaría ver, ¿cierto? Más que nada es como el prototipo. No, pero te quedó la parte más difícil. Uno lo estudia por libros, pero también hay que tener en cuenta que los gatos senior también tienen variaciones, y que si yo lo comparo con esto, puedo dar por patológico a este gato. No es tanto patológico, sino que siendo variaciones propias en el fondo de la edad, ¿ok? Y por otro lado, tenemos a nuestros amigos pacientes súper mega obesitos, ¿cierto? Y eso pasa mucho también en sus gatos. Y ellos también tienen condiciones que, si bien, ojo, están dadas por una patología, porque sabemos que la obesidad no tiene esa patología, ¿ya? Se considera normal porque tenemos una población gigante de gatos que son Garfield, ¿cierto? Que son muy bonitos. Entonces vamos a entender los detalles de cada uno de ellos, que no son muchos y son bastante sencillos de... Aquí tengo una foto. Y son bastante sencillos de entender. Ya, acá tenemos el tórax del gato joven y magro. ¿Alguien que se atreva a comentarme qué ve? Silueta cardíaca. En todo puedo ver silueta cardíaca. Apartamos de lo general a lo particular. No se vayan al tórax, partan de arriba. ¿Qué creen? ¿Cómo está esta proyección? Oblicua. ¿Por qué? No, Porque las costillas se están separando, ¿cierto? Sí, efectivamente está oblicua. Ya, ¿qué más? Tiene la escápula como muy pasada hacia arriba, ¿no? ¿Qué más nos podemos decir? ¿Ya? ¿Se ve la silueta? Sí, como morfoso. ¿La figura qué? Las cruras. ¿Ya? ¿Se ven las cruras? Sí, es cierto, acá en verdad sí se ven bastante. Las cruras en esta es una imagen, no es digitalizada, esta imagen es de reúno de plata. Ya, está digitalizada y si ustedes se fijan está media borrosilla. ¿Qué más? Ya, la principal particularidad de este gato, la principal particularidad es que yo voy a tener este espacio cardiofrénico. Si ustedes se fijan en el perro, este espacio cardiofrénico no era tan marcado, ¿sí? Era un poquito más junto. La base, perdón, el ápex del tórax estaba más pegadito a lo que es la cúpula diafragmática. En este caso no, es normal que haya esto acá. Es más, si ustedes se recuerdan, las radiografías que habíamos visto del perro, normalmente este corazón estaba como así, y de hecho creaba un espacio negro acá, estos contactaban, y creaba otro espacio negro acá. Fíjense que acá no, esto se contacta con esto. Es como que estuviera externo. Es como que, claro, es como que el corazón estuviese más hacia
craneal, ¿ya? Y a la vez, lo otro importante de definir es el ángulo. Es el ángulo entre el esternón y el eje mayor del corazón. O sea, básicamente, como eso. Se describe que en normalidad en estos gatos ese ángulo debería variar más o menos en 50 grados. Y es importante porque nos vamos a dar cuenta que en los otros dos tórax que vamos a ver felino, ese ángulo cambia un montón y de hecho vamos a notar que el corazón básicamente se acuesta sobre el esternón, ¿ya? En este caso no, mantiene una forma normal que más o menos va como en 50 grados. Entonces, este espacio viene siendo normal y la angularidad del corazón también viene siendo normal, ¿ya? Fíjense acá que en esta radiografía tenemos los mismos ángulos, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, insisto, esto también es del muro de plata, por eso se ve así, no se ve muy bonita. El ápex también está como lateralizado hacia la izquierda, ¿se fijan? Ahora, otra cosa importante de ver en este tórax, omitiendo que sea un gato joven, vamos a pensar solamente en un joven, sin clasificarlo en un joven, viejo o lo que sea. Fíjense que el tórax, en este caso, es como una punta de flecha. Y eso es importante, importantísimo diferenciarlo con el del perro. Primeramente, el esternón. Fíjense el esternón. Es recto. Es recto. En el caso del perro, el esternón no es recto. Es así. De hecho, cuando uno ve, me voy a ir acá, cuando uno ve la radiografía de un gato, si ustedes se fijan, esto está recto. Y ve como si fuese un triángulo isósceles, ¿sí? Cuando uno ve una radiografía de alguna de estas proyecciones en un perro, esto es así. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que saber diferenciar. Es que el perro no Es está mucho más aguzado, es mucho más alargado, ¿ya? El del perro no es así, no es para nada. ¿Qué otra diferencia pueden haber? ¿Qué creen ustedes? Vean, que les llame la atención. ¿En cuál? ¿En esa? ¿Ah? ¿En esa? Sí, en esa. Voy a hacer un Bueno, independiente de eso, ¿no la diferencia, cierto? Y se escucha Entre tanto todas, donde vos te esto sales. no es como un tonel, ¿ya? La Es vamos. solamente recto, Es tan el otro gracioso. bastante más curvo, ¿ya? Ya. Y esa diferencia es aún más marcada. El tórax del perro, insisto, viene siendo bastante más curvo, también bastante más curvo. Esto es como literalmente una punta de flecha, literalmente una punta de flecha, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el tórax del gato senior? Si ustedes tienen un corazón así, ¿qué dirían? Está súper patológico, ¿no? Está acostado, pues literalmente acostado, ¿ya? Bueno, eso viene siendo normal y de hecho se considera normal en un paciente senior. Y en los gatitos, radiográficamente, un paciente senior va a ser desde los 12 hasta hacia adelante, más o menos. Entonces, desde los 12 años hacia adelante va a ser relativamente normal encontrar pacientes con este corazón. En donde, si ustedes se fijan, el ápex, en este caso, está totalmente acostado, y de hecho no solamente el ápex, sino que toda una cara del corazón, ¿okay? Que en este caso viene siendo la cara craneal, ¿ya? Se acuesta. Y si ustedes se fijan, miren acá, ese espacio cardiofrénico no es como el que habíamos visto recién, se reduce casi al mínimo. Y eso es muy diferente, ¿ya? Más que nada la silueta cardíaca. Lo mismo acá. Lo mismo acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, tenemos un corazón que es bastante más rugoso, no es tan alargado como lo habíamos visto. Y normalmente en los gatos serios sí se tiende a proyectar un poquito más hacia la izquierda.
¿Ya? En el caso de los gatitos obesos, peor aún, miren. Ahí sí que el contacto es totalmente absoluto, ¿cierto? ¿Se fijan? Totalmente absoluto. Aquí ya no se genera ese ángulo o ese espacio pulmonar que yo les decía, hay que evaluarlo, ¿cierto? Porque en verdad es como un área de testigo. No, acá ya no se genera. El ángulo en los gatos obesos, al igual que lo que pasa en los gatos senior, este ángulo ya no es de 50, sino que se describe un ángulo más o menos de 30 grados o menos en relación al esternón. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tienen que fijarse. ¿Qué más podemos ver en este tipo de pacientes? Perdóname, te doy la espalda cada rato. ¿Qué más podemos ver en este tipo de pacientes? Es que, fíjense acá, justamente lo que yo les estaba comentando, esto no es propio del gato obeso, sino que esto es propio de todos los gatos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho acá que el ángulo lumbofrénico no era solamente aire parénquima, sino que se visualizaba ahí un músculo? Bueno, ahí está el músculo, por eso les decía que este ángulo lumbofrénico no contacta directamente con las vértebras, como en el caso del perro, que vendría siendo ahí. En el caso del gato, ese vendría siendo el ángulo lumbofrénico. ¿Ya? Porque acá tenemos un músculo, otro músculo que no pasa, que no ocurre. Fíjense también que es importante, yo sé que a lo mejor lo dan por alto. Todo esto que está acá, ¿qué es? Grasa. Grasa. Oh, perdón, me fui para el otro lado. ¡Ay, no! Chucha, me equivoqué. Esa grasa, esa tremenda capa de tejido adiposo que estábamos viendo. Ese tremendo tejido adiposo Ya no, no se ve en el Ya, resto. ya. Mira. Ya te creo. Se ve un poquito, ¿cierto? Gatito depende, ¿cierto? Si está crónico o no, renal y todo eso, sabemos que cada vez se ponen más flaquitos, pero hay gatitos los viejitos que son gorditos. Fíjense con esa cuestión. ¿Cómo, perdón? El ángulo de ¿cuál es? Ese, acá, ahí. Porque acá está el músculo. Ya. Entonces, acá el ángulo lumofrénico es ese. Debajo, por debajo del músculo. En verdad, no es que el ángulo empiece ahí, el ángulo también empieza allá arriba. Lo que pasa es que está tapado por el músculo. Y por lo tanto, para poder evaluarlo, voy a tener que evaluar desde aquí para abajo. ¿Ya? Pero no es que empiece desde ahí, sino que empieza desde allá, pero está tapado. ¿Ya? Fíjense que esto también es algo bien particular de los gatitos obesos. Fíjense que, ¿qué les llama la atención de la pared costal? Que está cóncava, ¿cierto? Se dan cuenta que está cóncava y eso básicamente en este caso está más cóncavo el lado derecho, más que este, ¿cierto? Eso es muy propio de los gatos obesos porque producto de esta grasa tan grandota empieza como a traccionar y a tirar, a empujar la pared costal. ¿Ya? Entonces, eso ocurre también en los gatitos. ¿Ya? Entonces, eso más que nada como las diferencias entre uno y otro. Chicos, a eso me refiero. Diferencias sutiles, no se pongan a hacer una clase de magistral, como cosas que ustedes me digan de realidad me digan que es obeso porque tiene eso. A eso me refiero. Detalles así, no, me digan los chiquillos para que hagan la diferencia entre los perros. Ay, ¿ya? pensé que se iba a decir la Detalles que digan